Dice así el capítulo 2 de Ruth. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. De ahí entonces, de ese texto, de ese versículo, es que el título de nuestros próximos devocionales es Espigando o recogiendo espigas en los campos de la gracia. ¿Ya? Recogiendo espigas o espigando en los campos de la gracia. Sigo con el versículo 3 de Ruth 2. Fue pues, y obviamente Ruth, y llegando espigó o recogió espigas en el campo en pos o detrás de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, este familiar, este pariente, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, a sus trabajadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, o el jefe ahí, el mayordomo de los segadores, respondió y le dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. No olvide que Ruth también es viuda. Verso 7. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues ella y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. Entonces, y aquí llegamos al encuentro, que en algún momento posterior, este encuentro intencional que tiene Booz con Ruth. Y Booz le pregunta a la joven viuda: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella, Ruth, entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y el pueblo de Dios dice amén. Qué hermoso texto, ¿cierto? Yo creo que en la medida que releemos el capítulo 2 del libro de Ruth, nos damos cuenta eh, de lo que hay detrás de cada palabra, de cada frase, y yo espero que le saquemos el máximo provecho. De hecho, el autor de este devocional, que el que yo me estoy basando, que es Stephen Davey, que predica y enseña en la radio de BN, Sabiduría para el Corazón. Yo no lo saco de la radio, sino del libro que él hizo sobre el comentario de Ruth. Y él encuentra 8 principios de la gracia en este texto. Ya hemos estudiado los primeros versículos, así que yo los leí para volver a recuperar el contexto. Pero aquí nos encontramos, ¿verdad? Yo creo que se lo enseñé a las hermanas en alguno de los martes que estuvimos juntos, las características de Ruth, ¿cierto? De tomar la iniciativa, una mujer de fe, una mujer de resolución. ¿Se recuerda esa palabra nueva que aprendimos? Una mujer de resolución que la motiva la fe. Una viuda joven extranjera moabita que se encuentra con un sinnúmero de problemas, problemas que también vive su suegra, y Ruth, que es una mujer de resolución, que lo que hace, resuelve los problemas que se enfrenta, obviamente
por la gracia de Dios en su vida y por la fe que ella depositaba en el Dios de Israel. Después vemos las características de Booz, que ya las estudiamos también. Espero que usted lo recuerde. Este hombre que está saturado de Dios, cómo habla con su gente, con sus trabajadores, etc. Pero ahora, desde el domingo pasado o el miércoles pasado, estamos estudiando el encuentro. Este encuentro tan especial que tiene Booz con Ruth. Y recuerde estos contrastes. Ya Ruth es una viuda joven, moabita, extranjera, que según el estatus social de la cultura de esos años, ella está en el último escalafón, ¿ya? Es decir, está al final de la pirámide social. Es extranjera, no solo es extranjera, sino que es moabita, y recuerda que los moabitas, los judíos no querían nada con los moabitas, había una enemistad de siglos, está viuda, y estar viuda en esos tiempos de escasez, de hambruna, era terrible. Joven, y se encuentra con un varón ya adulto, no sé cuántos años de diferencia, pero un hombre ya consolidado, maduro. De hecho, cuando se dirige a ella, la trata de hija, ¿cierto? Hija mía, con ese respeto de un hombre ya mucho mayor que ella. Un hombre adinerado, podríamos decir un terrateniente o un latifundista, como se ocupa ese vocabulario, pero un hombre lleno de Dios. Recuerde esto, volviendo al capítulo 1. Elimelech, el difunto esposo de Noemí, es familiar cercano de Booz. Viven en Belén, los dos son de Belén. Estudiamos la genealogía de ambos, se recuerda que ambos, Elimelech y Booz, pertenecían a una de las familias principales de Belén. Ellos son príncipes, no el concepto de príncipe que entendemos nosotros, medieval o tipo príncipe Carlos, ¿ya? A propósito de todo lo que se está hablando ahora de una serie de la realeza. No, los príncipes de las tribus de Israel eran hombres principales, podemos decir que eran líderes tribales, como jefes de familia. Y recuerda, hermano, este gran contraste. Elimelech con Noemí, cuando sucede la hambruna, ellos se van de Belén. ¿Se recuerda capítulo 1? Se van de Belén, pero Booz se queda. Es decir, Booz no viene a existir en el capítulo 2, ¿ya? No es que Dios lo creó de la nada y ¡pum! Apareció. No, él sufrió la hambruna en Belén. Son como estos dos contrastes de personas que algunos se arrancan de los problemas, los eluden y abandonan al pueblo que dependía de ellos. Sin embargo, Booz es de aquellos hombres que se quedan ahí, ¿ya? Booz es el hombre, el líder, el principal de Belén, que sabe que él tiene una responsabilidad con su pueblo. No era un hombre casado, ¿ya? No sabemos si era viudo o soltero, pero no era un hombre con otra esposa. Era un hombre libre, podemos decir. Pero aún así, él se queda para cumplir su labor de príncipe, de principal de Belén. ¿Y qué es lo que hace Dios? Uno muere en el exilio voluntario, ¿verdad? Uno muere en escasez, lleva a su familia a la tragedia porque mueren sus hijos y Noemí queda en la miseria. Sin embargo, Booz es bendecido por Dios. Y cuando regresa Noemí, después de años, probablemente de hambruna, Booz es un hombre rico, dice el texto bíblico. La palabra también significa valiente, reconocido, de tal manera que sus trabajadores lo tratan, se fijan o no, lo tratan con un respeto, es el admirado y reconocido en su pueblo. Y hermanos, ¿de qué trata este encuentro? Si usted ha leído los apuntes que yo le he enviado, y si no lo ha leído los puede leer, este encuentro es una ilustración, yo creo que más que un tipo, porque para que se cumpla el tipo tiene que haber un antitipo en el Nuevo Testamento. Yo sé que hay hermanos que aquí saben de esto por los estudios en el seminario los días lunes con hermano Pedro Palma. Pero sí, hermanos, yo creo que, como lo dice Cristo, todo el Antiguo Testamento nos habla del Evangelio, ¿cierto? Eso es irrefutable en el Nuevo Testamento. Si usted lee
los evangelios y el libro de Hechos siempre nos dicen que todas las escrituras, Antiguo Testamento, son una preparación, una sombra para la gracia que viene en Cristo. Y yo estoy convencido que hay ciertas representaciones gráficas en el Antiguo Testamento que Dios las dejó a propósito para formar un cuadro, una pintura de aquel pariente redentor que es el Señor Jesucristo y que va a venir. Así que sin duda vos es un tipo de Cristo y Ruth es un tipo de la iglesia. Y en este encuentro que tiene vos con Ruth hay una ilustración de cómo actúa la gracia de Dios con nosotros los pecadores. Hermano, no es casualidad que Ruth es una extranjera moabita gentil. ¿Y cómo le llama el apóstol Pablo a nosotros, los que constituimos la iglesia, en Efesios capítulo 2? Dice Pablo que éramos extranjeros, ¿se recuerdan, no? Nosotros éramos advenedizos. ¿Qué significa la palabra advenedizo? Allegados. No teníamos derecho a nada. Al igual que Ruth, nosotros, dice Pablo, estábamos lejos de las promesas de Israel. Es decir, los israelitas tenían todas las promesas, tuvieron los profetas, ellos eran el libro del pueblo, pero nosotros, usted y yo, éramos extranjeros, advenedizos, sin esperanza y sin promesas, tal como era Ruth. De hecho, Ruth no podía entrar a la congregación, porque de alguna manera los moabitas estaban como malditos o sentenciados por su historia pasada. Nosotros también, hermanos, nosotros, los gentiles y pecadores, estábamos bajo la maldición de la ley, lo dice Romanos y Gálatas. Usted y yo, por no cumplir la ley, estábamos bajo la maldición de la ley. ¿Se fijan cómo somos tan parecidos a Ruth? Somos muy parecidos en todos estos aspectos y podríamos seguir contando. ¿Cuántos de nosotros no traemos en nuestra espalda una historia de idolatría como Ruth? Se recuerda que Noemí le dice a Ruth, vete tras tus dioses, regresa tras tus dioses. Le dice a Ruth y le dice a Orfa. ¿Cuántos de ustedes y yo no teníamos ídolos en nuestra juventud? ¿Se recuerdan que el otro día la hermana Vidalia, el día lunes, habló que ella luchaba con la música? ¿Se recuerdan, no? Que nos reímos un poquito ahí porque ella es muy simpática y ella dijo que luchaba con la música que ponían sus vecinos, sus vecinas, y lo dijo públicamente, no me lo conversó a mí, sino a todos ustedes. Y ella como que la música esta caribeña, venezolana, le llevaba a recuerdos de su pasado, lo dijo ella. Bueno, yo hasta hace años yo luchaba también con la música. Yo cuando era joven la música era un ídolo para mí, la música del mundo. Y yo sé que mi hermano Pablo probablemente recuerda eso. Yo luchaba con... Pero esos eran ídolos, ¿ya? Eran ídolos que al igual que un moabita o al igual que Ruth, gobernaban nuestros corazones. Bueno, yo creo que la Susi también dijo algo parecido, la Susi Jiménez. El baile, el baile, sí, el bailar. Entonces, todos como Ruth también tenemos esa carga de idolatría en nuestro pasado. Pero Cristo vino a nuestro encuentro igual que vos lo hace con Ruth. Y aquí hay dos principios que yo les voy a enviar después de este culto. Les voy a enviar los apuntes. Ya no le pongo día jueves a los apuntes, ¿ya? Ahora les voy a poner día miércoles, es decir, usted cualquier día de la semana puede estudiar los apuntes del día miércoles. Se supone que el día jueves tenemos nuestro culto en la iglesia, o usted a lo mejor lo sigue teniendo en su casa, pero siempre me confundía entre miércoles y jueves. Soy un poco disléxico yo con las fechas. Espigando los campos de la gracia. Y hay una gran pregunta que se hace Noemí, que Noemí le hace a Booz. Versículo 10. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? En nuestro apunte ahí dice que va a decir para ustedes, cuando se lo entregue, que esta es una pregunta que todos le hacemos al Señor, ¿o no? Yo creo que todo creyente verdadero
le hace esta pregunta al Señor en oración: ¿por qué he hallado gracia? Y para aquellos que pecamos mucho, como dice el apóstol Pablo, para aquellos que pecamos de manera vergonzosa en nuestra juventud, yo me pregunto por qué hallé gracia delante del Señor. Y es la pregunta que hace Ruth, ¿ya? Yo sé que todos podríamos pensar que Ruth es una mujer que merece la gracia por su iniciativa, por todo lo que hizo, pero preguntémosle a Ruth qué piensa. Y Ruth dice: yo no soy merecedora de tu gracia, le está diciendo a vos. eh, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas? Es decir, ella baja su rostro a tierra, que hemos dicho que en la cultura antigua esto era una señal de respeto, de reverencia. Y hermano, así es el corazón de cada creyente cuando nos encontramos delante de la cruz de Cristo y como estamos estudiando los días lunes, ¿cierto? La maravilla del Evangelio. eh, Señor, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas? Para que tú me trates de esta manera, llena de gracia, de perdón, siendo yo extranjero, siendo yo un advenedizo, un idólatra. Yo creo que esa frase es clave en el vocabulario de Ruth y por supuesto la respuesta de Booz es aún más maravillosa cuando le dice ahí en el versículo 12: Jehová recompense tu obra, le dice Booz a Ruth, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hermanas y hermanos que están aquí, ¿cuándo hallamos gracia? Cuando venimos a refugiarnos bajo las alas del Dios de toda gracia. ¿Se fija o no? Y eso no es un merecimiento, sino que es bajo quien hemos venido a refugiarnos. Eso no cuenta como obra, como hemos estudiado los días lunes, es por medio de la fe, y la fe no es una obra, recuerde. Muchos preguntan, ¿verdad? Bueno, pero creer, estoy haciendo una obra. No, el apóstol Pablo dice que la fe significa abrir nuestras manos y recibir el regalo que nos dan. Y nadie por extender las manos va a decir que estoy yo haciendo un esfuerzo para merecer la gracia. Entonces, ¿cuándo recibimos la gracia del Señor? Cuando venimos en humillación y sumisión, como lo hizo Ruth, a refugiarnos bajo las alas de Dios, que es una frase que ya también estudiamos hace algunas semanas atrás. 8 principios de la gracia vamos a descubrir acá, que están en los textos, en los devocionales que le envié el sábado. Ahí está enumerado en la página 2, 8 principios que vamos a estudiar en las semanas siguientes. Para esta semana, y los apuntes que le envío después son solamente 2, porque no quiero, como vamos a tener tantas semanas por delante para enviar apuntes, no quiero resumir ni sintetizar. Y hay 2 principios de gracia que son demostrados en carne y hueso entre vos, que es una ilustración de Cristo, y Ruth, quien es una ilustración de los creyentes, la esposa de Cristo. Recordemos entonces al principio, esta es una historia de amor redentor. ¿Se recuerda o no? Hace varios meses, el primer mensaje. Y hermanos, a veces cuando estamos estudiando el Evangelio, nuestra tendencia es eh, a enredarnos en los conceptos doctrinales, ¿cierto? Todo esto que termina en enón, redención, justificación, santificación, expiación, eh, y a veces como que nuestra mente, nuestra razón se queda ahí enredada y nos gusta esto también, ¿verdad? Profundizar más. Pero Ruth nos recuerda que la relación con el Redentor es una relación fundamentalmente de amor, ¿ya? Y yo creo que por eso, no yo, sino la mayoría de los teólogos, reconocen que ese es el propósito del libro de Ruth, el demostrarnos una historia de amor redentor, más allá de este concepto legal de la justificación, más allá de este concepto de rescate, que es la redención, ¿verdad?
la figura del esclavo que es rescatado por un hombre, en este caso Dios nos compra, nos saca del mercado de esclavos, pero como en algún momento dijo Vernon McGee, lo escribió en uno de sus libros, y Vernon McGee hizo un estudio de muchos de los libros puritanos que son muy buenos, pero que los puritanos, cuando hacían el recuento de la redención, dejaron por algún motivo el libro de Ruth a un lado. Y Vernon McGee dice, es que les molestaba el concepto del romance y del amor entre un hombre y una mujer. Bueno, y de hecho Dios nos dejó un libro entero que habla de eso, ¿no? El Cantar de los Cantares. Y si Dios lo permitió, nosotros tenemos que aceptar el concepto del romance. Pero aquí hay un amor puro, un amor redentor de vos que redime. Y hermano, no es que compra. Vos no está comprando a Ruth ni a Noemí. Los está liberando económicamente. Está liberando, es como cuando este concepto de prenda, ¿ya? Yo sé que no estoy siendo tan exacto en la figura, pero a veces hay un auto que no podemos vender. ¿Por qué? Porque está prendado. Algunos saben eso ya, los más adultos. A mí me pasó hace muchos años atrás con un autito que compré, que lo vendí a los 10 años después que lo compré, y el auto estaba en prenda y no podía venderlo. Y resulta que la financiera donde saqué el crédito había dejado de existir. Entonces, ¿cómo vendo el auto? Bueno, tuve que redimirlo de alguna manera y tuve que alzar la prenda, había que hacer un trámite increíble, y ahí lo pude vender. Se fija, ¿no? No estoy hablando de una esclavitud, sino de un rescate, y eso es lo que hace vos con Ruth. Dos principios de gracia, eh, para que usted medite en ellos en estos días que tenemos por delante. La gracia toma la iniciativa y siempre realiza el primer movimiento. ¿Ya? La gracia toma la iniciativa y siempre realiza el primer movimiento. Y segundo principio, la gracia nos sorprende con provisión y protección. La gracia nos sorprende con provisión y protección. Son maravillosos estos dos principios de la gracia. Miren lo que dice el versículo 8 y 9 de Ruth, capítulo 2, ¿ya? Aunque yo le voy a enviar estos apuntes, pero es necesario leerlos. Ruth 2, versículos 8 y 9 dice, entonces Booz dijo a Ruth, ¿quién toma la iniciativa del encuentro? No es Ruth. Ruth toma la iniciativa cuando está con su suegra y le dice, déjame ir a trabajar. O sea, no podemos aquí quedarnos llorando ni lamentando la tragedia, ¿cierto? Es un poco lo que pasó en la pandemia. O sea, tuvimos un impacto inicial, ¿verdad? Sí que nos quedamos congelados, pero había que ponerse a trabajar, ¿o no? Había que hacer los cultos, no podíamos quedarnos llorando porque el templo estaba cerrado, había que transmitir, hacer cultos, ¿verdad? Bueno, Ruth tomó esa iniciativa, pero en el encuentro es Booz quien sale de su casa. Booz toma la iniciativa de investigar con sus trabajadores quién es esta muchacha que está recogiendo espigas, y Booz toma la iniciativa intencionalmente de dirigirse a Ruth y hablarle. ¿Ya? Esto es muy parecido a lo que pasa en el baile, a propósito del baile, ¿ya? Lo que pasa en los bailes clásicos. No sé si usted ha visto estos bailes de salón que son muy bonitos, que los hombres están con las mujeres y se abrazan, ¿verdad? Y se mueven. Que es un arte, una maravilla ese tipo de bailes, porque son bailes no sensuales, no seductores, sino que es un arte. Es como si los hombres flotan, ¿verdad? Y en ese tipo de bailes de salón, que son muy artísticos, el hombre es el que toma la iniciativa, el hombre dirige a su pareja de baile. De alguna manera es vos quien toma la iniciativa
y realiza el primer movimiento con Ruth y le dice, oye, hija mía, no vayas a espigar, no te salgas de este campo, quédate aquí junto con mis criadas. ¿Se da cuenta? Él toma la iniciativa y hace el primer movimiento para proveer protección y sustento a una mujer que no conoce, que conoce solamente de oídas. Dice, mira bien el campo, sigue a mis trabajadoras, porque ellas saben dónde recoger las espigas. Yo, dice vos, yo he mandado a los criados que no te molesten. ¿Se recuerdan esta frase molesten? En los últimos apuntes que le envié, esta frase se utiliza para que no te molesten sexualmente. Parece que no leyó los apuntes. En los apuntes que le envié hace una, bueno, sí, la hermana Raquel me dice sí con la cabecita. Esta frase no te molesten se utiliza en otro texto de la Biblia y se traduce como este concepto de acosar y de molestar sexualmente. Recuerde, estamos en el tiempo de los jueces, donde hombres como Sansón, donde hombres como, se recuerda a estos de la tribu al final del libro de jueces, donde hicieron una cosa terrible con una mujer o con un grupo de mujeres, ¿se recuerda o no? Las secuestraban, las raptaban porque no había mujeres. Entonces, que no nos extrañe que vos, un hombre piadoso, justo, le dice a sus trabajadores, oye, no la molesten. Y no es que no la molesten de codazo, no, es que probablemente le está diciendo, no la toquen, no pongan sus ojos, no le digan palabra obscena, ni se le ocurra hacerle algo, un abuso, una violación, porque recuerde, ella no era judía, no era israelita, no era una princesa, ella era probablemente la mujer que si alguien le hacía algo, no iba a salir en ningún titular del diario de Belén. Entonces, toma la iniciativa y le dice, no, no la molesten. Y le dice, cuando tengas sed, ve a las vasijas, bebe del agua que sacan los criados, etc. Ahí espero predicar este domingo de esta frase, así que no les voy a dar toda la información, porque yo creo que aquí hay mucha tipología de nuestro Redentor. Entonces, y ahí hay una ilustración que les cuenta el pastor Stephen Davey, que hay ilustraciones que no tienen sentido para nosotros a veces los latinos, pero hay otras que sí, que sirven. Y no sé si usted ha visto estos documentales de la realeza, de la reina Isabel, ya que son muy interesantes. En Netflix hay muy buenos documentales sanos, digamos, no escandalosos, que hablan de toda esta figura. Y bueno, es como si fuese yo a Londres y pidiera una cita con la reina Isabel. Ella jamás me tomaría en cuenta, no me diría ni hola, ni me daría la mano. Bueno, de alguna manera es lo que sucede aquí. Este hombre principal, importante, toma la iniciativa, es condescendiente y se dirige a Ruth, la extranjera, y quien ella misma dice, no merezco que me reconozcan. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Piénselo, ¿cuántas veces pasamos por alto el hecho de que el Dios del universo, el Dios infinito, el creador de todo, el Dios que sostiene los átomos, que hace que no, que no existe una hecatombe nuclear en el universo, el que sostiene las moléculas, las células de nuestro cuerpo, el que se recuerda, hermano, del curso cuando vimos esa imagen del Hubble, del observatorio de los dedos de Dios? ¿Se recuerda esa maravilla, esa nebulosa gaseosa? Hermanos, pasamos por alto que este Dios infinito, incomprensible, nos ha hablado a través de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Esta es la gracia de Dios, que Él quiso a este Dios infinito, le plació comunicarse con nosotros, indignos, en nuestro lenguaje humano,
Él condescendió en la persona de Cristo. Él podría habernos hablado desde las nubes, como lo hizo con Israel. No, Él nos habló con alguien como nosotros, pero sin pecado. La gracia de Dios tomó la iniciativa, al igual que vos, y quebró todos los protocolos y toda lógica. Es decir, si viene la reina Isabel y me viene a visitar aquí en mi casita de algunos metros cuadrados, eso sería romper los protocolos, ya todas las normas, las lógicas humanas. Bueno, déjeme decirle que la gracia de Dios quebró todos los protocolos, toda lógica. El Rey de los cielos, el Mesías, cruzó los cielos, los atravesó hasta lo más bajo de nuestra inmoral y caída humanidad. Esta es la gracia de Dios que vemos ilustrada siglos antes de la venida de Cristo a la tierra a través del ejemplo de vos. Algo que es ciertamente milagroso y extraordinario. Sublime gracia, como cantamos. Sublime gracia, tomando la iniciativa con nosotros los pecadores. Miren lo que dice otro texto bíblico, Filipenses. Tengo muchos textos aquí. ¿Puede ver ahí la Biblia? Sí, ya, perfecto. Este es un texto que estudiamos en la pandemia cuando estudiamos Filipenses. Dice, hablando de Jesús, Filipenses 2, versículo 5 al final. El sujeto es Cristo Jesús, el cual, versículo 6, siendo en forma de Dios, naturaleza, a eso se refiere, no estimó el ser igual a Dios. Es decir, Cristo Jesús no estimó, no consideró el seguir en la gloria, disfrutando la adoración de los más sublimes ángeles. No estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesucristo no se aferró a la gloria del cielo, sino, versículo 7, se despojó a sí mismo. Esta es la palabra griega kenosis, se despojó, es como que se sacó su vestidura de la gloria celestial, esa que si un ser humano mira, muere por efecto de la santidad de Dios. Se despojó a sí mismo Cristo, tomando forma, tomando la morfe de siervo, la contextura, la naturaleza humana de un siervo, ni siquiera un príncipe. Hermanos, Cristo no bajó como príncipe dorado ni un príncipe azul. Cristo bajó con forma de siervo en un establo, con animales, con una joven virgen, con un humilde carpintero, con humildes pastores adorándole esa noche de Nazaret, de Galilea, de lo cual no podía salir nada bueno según los fariseos. Él tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dígame si no es vos dirigiéndose a nosotros, Ruth la moabita, la extranjera, la inmigrante. Hermanos, la gracia toma la iniciativa y eso es lo que hizo Cristo. Se da cuenta que Cristo descendió. No sé si usted ha visto un versículo que dice que Él bajó hasta las profundidades de la tierra y muchos dicen que se refiere a los infiernos, pero hay otros Mi teólogos que mamá. dicen... Ahí sí. No, cuando Él bajó a lo más profundo de la tierra, es que bajó justamente a esta naturaleza pecaminosa a vivir, habitar y comer con los pecadores. Así que lo voy a dejar hasta acá, hasta este primer principio. La gracia de Dios toma la iniciativa y hace el primer movimiento. Recuerde, dice Juan capítulo 3, nadie subió al cielo, sino Dios tuvo que descender del cielo. Les iba a recordar el Salmo 40, que dice David, pacientemente esperé a Jehová, ¿y qué hizo Jehová? Se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Dios es el que debe condescender, el que debe bajarse, inclinarse a nuestra
caída humanidad. Ahora, esto yo creo que es algo que se pierde con el calvinismo. Algunos aquí entienden estos conceptos, que siempre se habla de la gracia como algo etéreo, ¿verdad? La gracia soberana. Y generalmente es casi como una cuarta persona de la Trinidad, ¿verdad? Es como la gracia hace estas cosas y toma decisiones como si la gracia tuviese personalidad. Pero a mí me gusta algo que dijo otro gran teólogo, no soy arminiano, pero sí yo creo que Jacobo Arminio está muy subestimado como teólogo y él personifica la gracia. Y hermano, la gracia, déjeme leer algo aquí que escribí, se lo quiero leer. Eh, la gracia, mire, el mundo te quita todo, el pecado te quita todo, el pecado te consume y te extermina. Si no, pregúntele al hijo pródigo, ¿dónde terminó por culpa del pecado? Sin embargo, la gracia te ofrece todo, la gracia te llena, la gracia te satisface. Pero la gracia, hermanos y hermanas, no es algo intangible, no es un aire ni una fuerza. La gracia tiene nombre. La gracia tiene nombre, es Dios. La gracia tiene rostro, es Jesucristo. La gracia es una persona que viene a actuar en ti, es el Espíritu Santo. Así que cuando hablamos que la gracia toma la iniciativa, es Dios tomando la iniciativa y hace el primer movimiento. Hay diferentes aspectos de la gracia. La gracia es un atributo de Dios, la gracia es una actitud benevolente de Dios, etc. Pero ¿qué dice Juan? Que con el verbo, con el Hijo que vino, vino la gracia y la verdad. Así que démosles la gloria a quien realmente es la fuente de toda gracia, ¿ya? No es la gracia soberana, de hecho es un concepto que no lo encontramos, ¿ya? No se habla de justicia soberana ni de amor soberano, no, es el Dios de toda gracia. Es el Señor Jesucristo, la gracia descendió del cielo y es el Espíritu Santo que viene a actuar en ti, a convencerte, a persuadir y que finalmente habita en nosotros. ¿Y qué dice Pablo o Juan el Bautista? Ya no recuerdo. Hemos recibido de gracia, dad de gracia. Ahora entonces, la persona de Dios se personificó en Cristo y Él es el Dios de toda gracia. Entonces, ahora, ¿cuál es la aplicación para usted, hermana, y para usted también, hermano? Que al igual como Dios tomó la iniciativa, hizo el primer movimiento, ¿qué debemos hacer nosotros? Como usted lo dijo, hermana Patricia, cuando habló con su papito y con su sobrina, me parece. Bueno, nosotros tomamos la iniciativa como embajadores de gracia, tomamos la iniciativa, hacemos el primer movimiento y predicamos el Evangelio a todo aquel que lo necesita. Que Dios les bendiga